¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se logra escuchar. Ya. El segundo tema que vamos a tratar el día de hoy es desórdenes ácido-base. ¿Qué nos interesa? Nos interesa sobre todo que ustedes aprendan a interpretar una gasometría arterial y a darle solución a los problemas, o al menos que tengan la idea de cuál debe ser la solución a los problemas que encuentren en la interpretación. Ese es el objetivo de esto. Primero, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Para tomar una muestra de gases arteriales, nosotros tenemos que hacer un procedimiento. Ese procedimiento se llama punción arterial. O sea, vamos a tratar de buscar una arteria accesible para que de esa forma obtengamos la muestra que requerimos para la evaluación de nuestro paciente. Entonces, ese procedimiento se llama punción arterial. ¿Qué arterias vamos a punzar? ¿Cuál sería la arteria elegida para tomar la muestra? La arteria elegida, la idónea, la que nosotros siempre debemos escoger, es la arteria radial. Cuando por A o B motivos tengamos complicaciones en el paciente o en la toma de la muestra, nuestra alternativa sería la arteria radial. Y si por A o B consecuencias o causas también tenemos problema, sería la arteria femoral. La arteria femoral, ¿no? Muchas veces nos enfrentamos a pacientes que vienen inconscientes o en cuadros de paro cardiorrespiratorio, y mientras el equipo hace el RCP avanzado, entonces uno de nosotros tiene que ir tomando la muestra, pero de la arteria femoral, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve el tomar una muestra de gases arteriales? El procedimiento es un procedimiento diagnóstico, porque a través de esa muestra nosotros vamos a hacer un estudio de cómo está el medio interno del paciente, cómo están sobre todo sus gases en el paciente. Va a medir, actualmente, mide un sinnúmero de elementos internos, un sinnúmero. Va a medirnos la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, cómo está el bicarbonato, cómo está la saturación de oxígeno, cómo está la presión parcial de oxígeno, cómo está la hemoglobina, cómo está el pH, cómo está el lactato. Incluso hay máquinas que nos miden el PAFI, nos miden la gradiente, o sea, de que ayuda realmente, nos da mucha ayuda este tipo de obtención de muestra. ¿En quiénes lo vamos a utilizar? Todos los pacientes que acuden a consulta serán susceptibles de tomarles una muestra de gases arteriales y someterles a estos procedimientos.
Generalmente se utiliza en pacientes críticos o en pacientes que son portadores de enfermedades crónicas que muchas veces los descompensan, ¿ya? ¿Qué vamos a obtener mediante esta muestra? Información relevante, de mucha importancia, tanto para el diagnóstico, para la evolución, como para el tratamiento. O sea, mediante una toma de muestra nosotros hacemos diagnóstico. Nosotros podemos definir cómo está yendo la evolución del paciente y determinar qué tratamiento es el adecuado para este paciente. Como les había mencionado, esto lo hacemos generalmente en pacientes que se encuentran enfermos, muchas veces en condiciones críticas, y que tienen alteraciones pues respiratorias o metabólicas, ¿no? Estos datos que nos va a dar esta muestra nos va a servir sobre todo para hacer el diagnóstico de cómo está el equilibrio ácido-base, la oxigenación y la ventilación. Esta técnica que ustedes están viendo, todos por favor pálpense su arteria radial. Todos se van a palpar su arteria radial y después se palpan su arteria cubital en la misma mano. Si son diestros, pálpense la arteria radial y la arteria cubital de su muñeca izquierda, ¿ya? Esta técnica se llama test de Allen. ¿Para qué sirve? ¿En qué nos ayuda a nosotros? Antes de hacer la punción arterial, nosotros tratamos de ver que esta extremidad, este extremo distal, la mano sobre todo, tenga buena irrigación colateral. Entonces, el operador acá está palpando la arteria radial y con su otra mano está palpando la arteria cubital, ¿no? Le invita al paciente a que cierre su puño con fuerza y él, una vez localizadas las dos arterias, presiona fuertemente, va a presionar fuertemente ambas arterias y luego de allí le dice al paciente, abra su mano. Por presión de ambas arterias, esta zona queda isquemiada, totalmente blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque no está fluyendo adecuadamente la sangre, porque nosotros estamos presionando la arteria, las dos arterias. Después que el paciente ha abierto la mano, el operador suelta la arteria cubital. Y si hay buena colateral, esta mano vuelve a ponerse totalmente rosada o roja, lo cual significa que hay una buena irrigación colateral de la mano. ¿Para qué nos sirven todas estas cosas? ¿Serán importantes? Sí, son muy importantes, porque de esa forma ustedes tienen la posibilidad de pinchar esta arteria radial. Y si se presenta alguna complicación, como puede ser una trombosis arterial, que ya no va a dejar pasar la sangre por la arteria radial, entonces la arteria cubital va a suplir y esta zona no se va a isquemiar, no se va a necrosar y el paciente no va a perder la mano. Si se presenta otra complicación como por ejemplo un hematoma, de igual forma la cubital va a suplir. Si se presenta otra complicación como una infección, de igual forma la cubital va a suplir, ¿no? Y podemos hacer la punción arterial de la arteria radial con la mayor confianza y sin problemas.
Una vez hecho y determinado que hay buena irrigación, o sea, hemos hecho el test de Allen, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a desinfectar el sitio de la punción. Desinfectamos donde palpamos nosotros la arteria radial, la desinfectamos. Una vez desinfectada, nuestro dedo índice va a ser nuestro sensor. Observen ustedes acá cómo el paciente, el operador tiene que estar cómodamente, él debe estar muy cómodo. Con su dedo índice está sensando el pulso arterial y con la otra mano tiene la jeringa de Haga. Esta jeringa de Haga debe tomar esta angulación para poder introducirse, ¿no? Entre 45 y 60 grados, no más, con el bisel hacia arriba, o sea, con la puntita hacia arriba como si fuera un recogedor, de tal forma que está en sentido contracorriente. La sangre fluye de forma centrífuga del corazón hacia la periferia. Y si nosotros lo ponemos en esta angulación, vamos a permitir que la sangre suba, la columna de sangre suba fácilmente hacia la jeringa. Si nosotros ponemos la jeringa en 90 grados, es más difícil obtener la muestra. Entonces, se recomienda entre 45 y 60 grados, ¿ya? Entre 45 y 60 grados, con el bisel hacia arriba, como un recogedorcito. Este tipo de jeringas son jeringas ya preparadas. Hay jeringas de Haga, de gasometría arterial, que vienen con una presión negativa. Ustedes, al momento de pinchar la arteria, la sangre fluye sin necesidad de aspirar. ¿Qué cantidad necesitamos de sangre? Mínimo 1 centímetro. Mínimo 1 centímetro. ¿Ya? Posterior a ello, ¿qué hacemos? Una vez obtenida la muestra de sangre, se saca la aguja y mantenemos presionado la zona de la punción por lo menos 2 o 3 minutos, mientras que con la otra mano estamos preparando la muestra sanguínea extraída, de tal forma que no queden burbujas en su interior. Con una sola mano nosotros tenemos que tratar de colocarle su capuchón a esa jeringa, sin permitir que otro ayudante nos colabore para evitar las complicaciones y los pinchazos. Muy bien. Lo primero que tienen que hacer ustedes es aprenderse estos valores, los valores normales de la gasometría arterial, ver que el pH va a fluctuar entre 7.35 a 7.45, que la presión parcial de CO2 fluctúa entre 35 y 45, que la presión arterial de oxígeno va entre 95 a 100, que el bicarbonato fluctúa entre 24 más menos 2 miliequivalentes por litro, que el sodio va de 135 a 145, que el potasio va de 3,5 a 5,5 y que el cloro fluctúa entre 95 y 105. Estos valores son los valores normales de una gasometría arterial. Los disturbios, las alteraciones que nosotros vamos a tener en cuanto a la lectura y posterior interpretación del Haga, en primer lugar van a estar relacionados al pH. Si nosotros observamos que el Haga tiene un pH menor a 7,35, diremos que estamos frente a una acidemia. Si nosotros observamos que el paciente tiene un pH mayor de 7,45, diremos que estamos frente a una alcalemia. Alcalemia. Luego de esto,
hay dos trastornos, dos nada más, dos trastornos que ustedes tienen que aprender a diferenciar. Los trastornos respiratorios, que generalmente están asociados a la presión parcial de CO2. O sea, trastorno respiratorio significa CO2. Y trastorno metabólico significa bicarbonato y de forma indirecta, riñón. Y de forma indirecta, riñón. ¿Qué pasó? Entonces, la clasificación, tanto en la parte del trastorno respiratorio metabólico, va a ser o acidosis o alcalosis. En la parte metabólico, de igual forma, va a ser o acidosis o alcalosis. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hemos leído en primer lugar el pH y observamos que hay algún tipo de trastorno, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el trastorno primario que está provocando ello. Entonces, si hablamos de disturbios respiratorios, el trastorno primario van a ser las alteraciones a nivel del PSO2 y la compensación de ese trastorno respiratorio tiene que ser renal. ¿Y cómo lo compensa? Con el bicarbonato. Si por el contrario es un disturbio metabólico, la normalidad primaria va a ser el bicarbonato. Entonces es un trastorno renal. Y la compensación va a ser respiratoria con la presión parcial de CO2. Grábense esto, por favor. Tanto el disturbio como la compensación siempre van en la misma dirección, de tal forma que si uno se incrementa, el otro se incrementa. Si uno disminuye, para tratar de compensarlo, el otro también disminuye. Entonces, ambos se incrementan o ambos disminuyen. Si el disturbio primario va en una dirección y el disturbio compensatorio va en otra dirección, entonces vamos a decir que el disturbio ácido-base es mixto. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, estas son las 3 reglas para la evaluación de una gasometría. Las 3 reglas. Primero, determinamos el trastorno. El paciente, el pH está normal, o hay acidemia o hay alcalemia. Muy bien. Si escapa dentro de los rangos, entonces no es normal y tenemos que determinar el disturbio primario. ¿Qué me explica a mí que ese pH aumenta o baje? ¿Cuál es el disturbio primario que lo está originando? ¿Es metabólico o es respiratorio? Si es metabólico respiratorio, entonces yo luego tengo que determinar si ese disturbio es puro, solamente existe ese disturbio, o hay otro disturbio que lo está acompañando, o es mixto, o de repente se agregó otro disturbio. Entonces, en la evaluación, por favor, siempre hacer estos pasos. Determinar el pH, si está acidemia, si hay alcalemia, está normal. Tratar de buscar la causa primaria, si es metabólico o respiratorio. Y de ahí, el tercer paso es determinar si este disturbio primario es puro, es mixto
o se agregó otro disturbio. 3 pasos. Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a repasar. Muy bien. Entonces, volviendo. Si hay una acidosis metabólica, el trastorno primario lógicamente va a ser una disminución de bicarbonato. Y como compensación, habíamos dicho que el fenómeno compensatorio va en la misma dirección. Entonces, el PCO2 para tratar de compensar va a disminuir. Si hay una acidosis respiratoria, el PCO2 va a estar incrementado. Como compensación, el bicarbonato, el riñón, va a tratar de compensarlo y también se va a incrementar. En alcalosis metabólica, el bicarbonato va a incrementarse. Como compensación, habíamos dicho que tiene que seguir la misma dirección, el PCO2 se incrementa. Y si es respiratorio, el PCO2 baja y el bicarbonato en la misma dirección va a tratar de compensar disminuyendo. Muy bien. Ahora sí, vamos a la parte que necesitamos que ustedes tengan un poquito de memoria. Estas reglas, estas reglitas que están acá, tienen que ustedes aprendérselas y de repente hacer algún tipo de mnemotecnia. Yo quiero empezar primero por las últimas dos, para que vean ustedes. En acidosis metabólica, el defecto primario va a ser una disminución del bicarbonato. Por lo tanto, el PCO2 esperado, la compensación esperada, la vamos a obtener multiplicando el bicarbonato que tenemos por 1.5 más 8 más menos 2. En acidosis metabólica. En alcalosis metabólica, el bicarbonato va a estar incrementado. Por lo tanto, el PCO2 esperado, la compensación esperada, la vamos a determinar multiplicando el bicarbonato por 0,9 más 9 más menos 2. ¿Listo? Hasta ahí es la parte metabólica. Si tengo una acidosis metabólica definida porque mi bicarbonato está bajo, ¿cuál será mi PCO2 esperado? Ya. Para yo encontrar el PCO2, tengo que multiplicar el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Listo. Y eso me va a dar a mí el bicarbonato, el PCO2 que yo estoy esperando. Listo. En alcalosis metabólica, mi bicarbonato está incrementado y por lo tanto tengo que calcular cuál es el PCO2 esperado. Lo calculo multiplicando el bicarbonato por 0,9 más 9 más menos 2. Listo. Con eso cerré mis dos fórmulas para acidosis y para alcalosis metabólica. Sin embargo, si tengo trastorno respiratorio, acá sí voy a juntar primero mis trastornos agudos y después mis trastornos crónicos. Observen ustedes, en acidosis respiratoria aguda y en alcalosis respiratoria aguda, el PCO2 en acidosis se incrementa y en alcalosis disminuye. En acidosis respiratoria crónica, acidosis, el PCO2 se incrementa. En alcalosis, el PCO2 disminuye. Muy bien, pero ¿cuál es mi compensación esperada? Entonces, si el PCO2 aumenta, el bicarbonato aumenta. Si el PCO2 disminuye, el bicarbonato disminuye. Si el PCO2 aumenta, el bicarbonato aumenta. Si el PCO2 disminuye, el bicarbonato disminuye. Y observen esto. Por cada 10 milímetros de mercurio que aumente el PCO2, el bicarbonato va a aumentar 1 a 2 miliequivalentes por litro. Este aumento, por cada 10 de aumento, por encima del valor normal, que sería 24 más menos 2. Observen acá, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el PCO2, el bicarbonato disminuye 2 a 3, 1 a 2.
2, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4. Si se dan cuenta, se repite el mismo número y se aumenta un 1. Solo en el último es 5 a 6. Solo en el último. Entonces lo divido en agudo, en crónico. En el agudo, en la acidosis aumenta, en la alcalosis baja, en la acidosis aumenta, en la alcalosis baja. Y me grabo 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 5 a 6. Listo. De esa forma ya nosotros sabemos cuál es nuestra compensación esperada, tanto para la acidosis, para los trastornos metabólicos, como para los trastornos respiratorios. Observen ustedes que muchas veces cuando hacemos nosotros la punción arterial, obtenemos sangre arterial, pero a veces pinchamos la vena. Y en esos casos tenemos que aprender a hacer la diferenciación. ¿Qué hacemos? Evaluamos el pH, el PCO2 y el bicarbonato. Más o menos la diferencia entre AGA arterial, gasometría arterial y gasometría venosa es que el PCO2 se encuentran más altos en la gasometría venosa. El pH está más bajo y el bicarbonato está más bajo. ¿Ya? Uno se da cuenta rápidamente de eso cuando es arterial o venoso, y sobre todo también por la presión parcial de oxígeno y la saturación. ¿Qué otros exámenes le voy a pedir a un paciente que está comprometido, que está enfermo? ¿Qué otros exámenes? Tendré que pedirle exámenes para tratar de ver la causa de fondo, ¿no? Y completar, aparte de la gasometría, que nos va a dar una gran cantidad de información bioquímica, por ejemplo, glucosa, urea, creatinina, cómo estarán sus electrolitos, hemograma si estamos sospechando que la causa de fondo es un problema infeccioso séptico, toxicológico si estamos sospechando que es un problema tóxico, cómo estará la función hepática, le pediríamos un perfil hepático, cómo se encontrará el lactato y los cuerpos cetónicos. La mayoría de todo esto, la mayoría nos los va a dar el AGA, incluso hasta el lactato, ¿no? Las pruebas más groseras, no. Hemograma, no. Función hepática, no. Cuerpos cetónicos, no. Pero lactato, sí. Muy bien. Ya tenemos nosotros nuestro paciente. Ya le hemos tomado nosotros la gasometría. Pero el tratamiento de los disturbios no solamente es implementar en el momento la corrección de esto, sino que también debemos de tratar la normalidad que está provocándolo, lo de fondo, ¿ya? Un paciente, por ejemplo, que yo lo tengo en hospitalización y ese día me tocó tomarle una gasometría y yo encuentro que este paciente tiene una acidosis severa. ¿Cuándo hablamos de acidosis severa? Cuando el pH está por debajo de 7,2 o hipoxemia. El paciente está hipoxémico, veo que su presión parcial de oxígeno está menor de 60. Entonces estos pacientes indudablemente que no los podemos tratar ni de forma ambulatoria ni de forma hospitalaria en una sala común. Deben hacerse la interconsulta respectiva a una unidad o a un área crítica, como en este caso la UCI, ¿no? Hay otros pacientes que pueden venir por ingesto de tóxicos o intento suicida. Entonces, estos pacientes, luego de estabilizarlos, no podemos tampoco ligeramente darles de alta. Debemos tratar la causa de fondo en una unidad psiquiátrica para no corrernos el riesgo de que este paciente vuelva nuevamente por el mismo motivo. Aquellos pacientes en los cuales ya se corrigieron, están asintomáticos, sus exámenes están normales, entonces esos pueden ser dados de alta, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a empezar ahora a ver y a tratar de diferenciar acidosis respiratoria. Habíamos dicho que en acidosis respiratoria el trastorno primario lógicamente va a ser
una elevación del PCO2 y su compensación va a estar dado también por la elevación de bicarbonato, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para diferenciar si este es un problema agudo o crónico? Me puedo basar en estas fórmulas. Esta constante de 0,08 lo multiplico por la diferencia del PCO2 menos 40 por 10. Si es que estoy sospechando de un problema respiratorio agudo. Si es un problema respiratorio crónico, yo tengo que multiplicar esta constante de 0,03 menos la diferencia del PCO2 menos 40 por 10. En términos prácticos, ¿qué es lo que nosotros generalmente hacemos? Observen ustedes, cuando es un problema agudo, la constante es mayor, cuando es un problema crónico, la constante es menor. Por lo tanto, en los problemas respiratorios agudos, el PCO2 se encuentra mucho más elevado y el pH sufre también grandes variaciones. En los agudos, en los crónicos, el PCO2 se encuentra elevado, pero el pH sufre pequeñas variaciones. Entonces, de esa forma yo me doy cuenta, este es un problema agudo, porque su PCO2 está elevado, pero mira, su pH casi ni se ha movido. Entonces, eso es crónico. Por el contrario, oye, este PCO2 está muy elevado y el pH también está con una acidosis brutal. Por lo tanto, eso es agudo. Pero para las que quieran utilizar las reglas, pueden utilizar estas fórmulas. ¿Quién me va a provocar acidosis respiratoria? ¿En qué pacientes yo voy a observar este tipo de problemas? Los voy a observar, por ejemplo, en aquellos pacientes que son portadores de enfermedades pulmonares obstructivas, que están cursando con neumonías severas, edemas pulmonares, que han tenido obstrucción de vía aérea, que tienen un cuerpo extraño en las vías aéreas, un paciente que es asmático y viene por descompensación con una crisis asmática severa, o un paciente que venga por un laringoespasmo, ¿no? En otras oportunidades podemos observarlo en aquellos pacientes portadores de neumotórax, tórax inestable, aquellos que tienen alteraciones de la columna, en pacientes con fibrosis secundaria esclerodermia, o en aquellos pacientes que están en ventilación mecánica y está fallando el ventilador. ¿Habrá causas extrapulmonares? Sí. Recuerden ustedes que la mayoría de veces los trastornos respiratorios pueden ser provocados, además de los problemas pulmonares, por problemas extrapulmonares, como por ejemplo un paciente con miastenia, que esté con distrofia muscular, botulismo, con ELA, con Guillain-Barré, con traumatismo vértebro-medular, con hipertensión endocraniana o ACV, o haya consumido drogas, ¿no? Opiáceos, salicilatos o posanestesia. ¿Y qué signos voy a encontrar? Por la acidosis respiratoria, en donde yo observo que está aumentado o incrementado el PCO2, el paciente va a hacer encefalopatía hipercápnica. Y esa encefalopatía lo vamos a evidenciar porque vemos a un paciente confundido, soñoliento, con mioclonías, que pudiera progresar a cosas más graves como coma e incluso signos de hipertensión, si es que nosotros no corregimos este problema de la acidosis respiratoria. Entonces, probablemente ustedes van a observar eso en sus pacientes, ¿no? Pacientes con encefalopatía hipercápnica, sobre todo que van a obnubilar el cerebro. El PCO2 obnubila el cerebro y van a ir desde la confusión hasta el coma. El tratamiento es darle soporte ventilatorio, oxígeno suplementario, pero sobre todo corregir la causa de fondo, ¿no? Si estamos frente a un paciente que está intoxicado por opiáceos, entonces
debemos tratar de revertir esto con algún tipo de antídoto. Y recuerden que para los opiáceos el antídoto es la naloxona. Muy bien. En alcalosis respiratorio, el trastorno primario nuevamente es un PCO2 disminuido y la compensación va a ser un bicarbonato también disminuido, ¿no? El problema que tenemos muchas veces es cuando nos presentan un paciente con alcalosis respiratoria crónica, en el cual el único defecto simple es corregirle de forma la compensatoria un pH normal. ¿Qué causas nos va a provocar a nosotros alcalosis respiratoria? La hipoxia, en primer lugar. La hipoxia, ¿no? Cuando ustedes sufren a grandes alturas, disminuye la fracción inspiratoria de oxígeno y entonces se puede presentar alcalosis respiratoria tratando de ganar mayor oxígeno para poder respirar. Entonces, cuando suben ustedes se van a Ticlio, por ejemplo, a Huancayo, se van a sitios de mucha altura, les puede provocar hipoxia y por lo tanto ustedes van a respirar. Su frecuencia respiratoria va a incrementar si se van a tornar taquipnéicos, ¿no? La hipotensión también produce alcalosis respiratoria secundaria. La anemia severa, ¿no? Pacientes anémicos no pueden hacer mucho esfuerzo porque la hemoglobina no les alcanza para su saturación de oxígeno y tratan de respirar más rápido. Enfermedades pulmonares. Un paciente que tiene una fibrosis pulmonar, una neumonía, un tromboembolismo o un edema pulmonar agudo. O en aquellos pacientes que están en máquina y tienen una ventilación mecánica exagerada, ¿no? También los podemos ver en trastornos del sistema nervioso central. Cuando un paciente tiene un ACV, entonces ese paciente va a presentar trastornos de patrón respiratorio. También los podemos ver en infecciones, en tumores, en estimulación hormonal, en fallas hepáticas. Pero las causas más frecuentes en las cuales vemos nosotros alcalosis respiratorias es en la ansiedad. Es muy frecuente que ustedes vean durante su internado pacientes muy ansiosos y que están respirando muy rápido, demasiado rápido. Y eso hace que el paciente comience a presentar tetania, ¿no? Van a ver lo que los pacientes vienen con rigidez de sus manos, de sus dedos están entrecruzados, ansiosos, respirando. Y lógicamente, si son pacientes que tienen una edad promedio, no son ancianos, les van a hacer ustedes la historia clínica y van a descubrir que se trata de un síndrome de ansiedad. ¿Y qué van a presentar estos pacientes? Les van a referir que les duele la cabeza, que están mareados, que se les adormece las extremidades y la boca. Y como les dije anteriormente, hipertonía en casos severos, ¿no? Por tetania. ¿El tratamiento cuál es? El tratamiento es ver la causa de fondo. Si es por ansiedad, lo que hacemos generalmente es usar una bolsa de papel, ¿no? Le acercamos a que el paciente ventile y le decimos, conversándole tranquilamente, que respire para que nuevamente recupere su PCO2 normal. Y el paciente comienza a mejorar, se estabiliza y se serena, ¿ya? Si a pesar de ello el paciente persiste con su ansiedad, tendremos pues que darle un sedante o administrarle vía intramuscular un sedante. Si nosotros hacemos una corrección rápida del CO2 en pacientes crónicos, podemos provocar acidosis metabólica por la disminución del bicarbonato.
Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar en acidosis metabólica? El trastorno primario va a ser una disminución de bicarbonato y en compensación va a haber una disminución del PCO2. Sin embargo, no nos podemos quedar nosotros solamente con la parte de la acidosis metabólica, sino que también debemos clasificarlo. Esta acidosis metabólica cursa con anión GAP elevado, normal o bajo. Entonces recuerden, acidosis metabólica siempre asociarlo con anión GAP y no solo calcular la parte compensatoria, sino también definir si el anión GAP está elevado, normal o bajo. Habíamos mencionado que para calcular la compensación nosotros utilizábamos una fórmula que era el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Si el PCO2 es mayor del esperado, si nosotros vemos que este PCO2 es mayor del que nosotros estamos esperando, o sea, ¿qué decimos? Acá hay una acidosis respiratoria coexistente. O sea, hay una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. Si el PCO2 es menor del esperado, entonces diremos que hay una alcalosis respiratoria. Cuando los rangos esperados no son los adecuados, tendremos que interpretar eso como acidosis o alcalosis, ya sea respiratoria o ya sea metabólica. ¿Recuerdan anteriormente lo que les había dicho? Una manera simple de determinar compensación apropiada es comparar los dos últimos dígitos de la derecha del punto decimal con el PCO2 debiendo ser iguales. Muy bien. Volviendo al anión GAP. ¿Qué cosa es el anión GAP? Este anión GAP se basa en un principio de electroneutralidad en donde dice que la sumatoria de los aniones es igual a la sumatoria de los cationes. Entonces, ¿qué aniones y qué cationes tenemos nosotros? Los aniones que tenemos son la albúmina, los fosfatos, sulfatos, lactatos y otros ácidos orgánicos. Esos son nuestros aniones. ¿Qué cationes tenemos? Calcio, magnesio, potasio y gamaglobulinas. Para términos prácticos, ¿qué es lo que nosotros, cómo encontramos el anión GAP? Simplemente al sodio le restamos la sumatoria del cloro más el bicarbonato. Entonces yo quiero encontrar el anión GAP. Muy bien. Al sodio yo le voy a restar el bicarbonato, la sumatoria del cloro más el bicarbonato. ¿Y cuál es el valor normal del anión GAP? El valor normal va en el rango de 8 a 12 miliequivalentes por litro. Es el valor normal. Sin embargo, vamos a observar que muchas veces estas acidosis metabólicas están cursando con anión GAP elevado. Entonces, aparte de existir una disminución de bicarbonato, también existe un acúmulo distintos al cloro, distintos, que van a provocar mayor acidemia. Y entonces nosotros tenemos que buscar la causa. Esto también es importante que ustedes se lo aprendan. ¿Cuáles son las causas que en la acidosis metabólica, cuáles son las causas que van a provocar anión GAP elevado? ¿Cuáles son? Primero, la acidosis láctica. Acidosis láctica. Segundo, la cetoacidosis diabética. Tercero, la cetoacidosis alcohólica. En cuarto lugar, las intoxicaciones por metanol, por el etilenglicol y por salicilatos. Y en quinto lugar, la uremia. Entonces, si por ahí les preguntan, dígame usted causas de anión GAP elevado, ya saben que son la acidosis láctica, cetoacidosis diabética y alcohólica, intoxicaciones por metanol, etilenglicol y intoxicación por salicilatos. Y también en los pacientes renales, pues la uremia, ¿no? Así como hay
anión gap elevado, también tenemos anión gap normal. Bueno, que generalmente se producen cuando hay pérdidas, ¿no? Pérdida de bicarbonato por vómitos, diarrea, cuando un paciente está recuperándose de la cetoacidosis diabética, pero más que todo por pérdida de flujo pancreático por ileostomía, cuando se utilizan inhibidores de la anhidrasa carbónica, uno cuando va a altura, por ejemplo, ingiere acetacelamida, retención, retención de cloruros, acidosis tubular o administración de hidróxido de cloro. Cuando cursan con anión gap elevado, las causas son en aquellos pacientes que son portadores de hipoalbuminemia, que son portadores de discrasias de células plasmáticas o intoxicación por esta sustancia, por bromide, ¿ya? Anión gap elevado, bajo, perdón. Muy bien, ya yo sé cómo es la acidosis metabólica, ya sé cuál es el PCO2 esperado, ya yo tengo idea de qué cosa es el anión gap que se une a la acidosis metabólica, y ya sé diferenciar entre anión gap elevado, el bajo o normal. Pero ¿qué tratamiento le voy a dar a la acidosis metabólica? Si bien es cierto, la corrección de la causa de fondo es lo primordial, cuando nosotros tenemos un pH menor de 7,2, hay que administrar bicarbonato. ¿Y cómo empleamos, cómo reemplazamos, cómo sustituimos este bicarbonato que falta? El bicarbonato habíamos dicho que fluctúa entre 24 más menos 2, ¿cierto? Entonces, si yo tengo en la gasometría un bicarbonato, por decirles, de 6, de 8, de 10, ese bicarbonato tengo que llevarlo mínimo siquiera a 18 o a 20. Y calculo ese déficit, 18 a 20, menos 8, 10 por el peso de paciente, que pese 60 kilos, son 600. Todo eso dividido entre 4. Pero la mitad lo corrijo en las primeras 12 horas y el resto en las segundas 12 horas. Así se calcula el déficit de base, ¿ya? El reemplazo del bicarbonato. Entonces multiplico yo más o menos el déficit que tiene por el peso de paciente, lo divido entre 4 y la mitad en las primeras 12 horas y la segunda mitad en las 12 siguientes horas. Recuerden que las ampollas de bicarbonato vienen en ampollas de 20 centímetros y cada ampolla tiene 20 miliequivalentes, ¿ya? Muy bien. ¿Qué hacemos en las alcalosis metabólicas? Estas alcalosis se van a clasificar en respuesta a la administración de suero salino o del cloro urinario, ¿no? Si hay respuesta a cloruro menor de 15 miliequivalentes o es resistente al cloruro mayor de 16 miliequivalentes por decilitro. En este tipo de trastornos es muy raro que en la compensación el PCO2 sea mayor de 55 milímetros de mercurio. Si se produce o encontramos esto mayor, debemos pensar en acidosis respiratoria agregada. Las causas que van a originar alcalosis metabólicas con respuesta a salina son aquellos en los que hay pérdida, ¿no? Laxantes, estados de mala absorción, pacientes vomitadores, que abusan del uso de diuréticos, que tienen una succión nasogástrica permanente, cuando a un paciente le hacemos transfusiones sanguíneas masivas o estamos administrando de forma exógena algún álcali. Sin respuesta al salino, ahí sí tenemos que echarnos a buscar de fondo enfermedades, como por ejemplo hiperaldosteronismo, un paciente que esté cursando con hipocalemia, hipomagnesemia o un síndrome de Batter. En este tipo de pacientes el tratamiento va a ser con cloruro de sodio, hidratación con cloruro de sodio al 9%,
y corrección de la hipocalemia. Sin respuesta salino hay que tratar la enfermedad de fondo, pero también la hipocalemia. Y si el paciente ha descontinuado, perdón, es consumidor de esteroides o de corticoides, debemos descontinuar estos esteroides. Muy bien. Espero que de alguna forma algo se haya quedado grabado de todo lo que hemos hecho. De todo lo que hemos hecho. ¿Ya? Y para darme cuenta realmente si es que han entendido, voy a presentarles dos casitos. Voy a presentarles dos casitos. A ver, doctora Gamboa, lea usted por favor este primer caso. Doctora Gamboa. Doctor Gómez. Doctor Gómez. Doctora Guamán. Sí, doctor, presente. Ya. Ya, Doctora voy a Guamán. leer. Sí, un momentito, doctor. La doctora Gamboa y el doctor Gómez no están presentes en la clase, por si acaso tienen falta. A ver, doctora Guamán, adelante. Varón de 67 años ingresa por disnea con una saturación de 70%, diagnóstico de ingreso, infección del tracto urinario, no sé qué significan esas siglas, con cirrosis hepática y sodio, potasio. Así es como van a encontrar muchas veces las historias clínicas ustedes. Entonces tienen que familiarizarse con ello. En el segundo diagnóstico de ingreso dice uropatía obstructiva, UPO. Y en lo último dice se solicita hemograma, glucosa, urea, creatinina. Y la última parte es radiografía de tórax. Listo. Ya, muy bien, doctora. A ver. Así es como lo identifican a este caso. A ver, doctora, continúe usted. Le voy a presentar lo que se... Una vez que le tomaron esto, encontraron esto. ¿Qué le parece ese electrocardiograma? Si alguien quiere participar, por favor, con toda confianza. Piensen un minuto. A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Alguien que pueda opinar sobre ese electrocardiograma? Doctores, mándense. Ahora es cuando tienen que fallar. Ya no cuando estén con el paciente.
QT, doctor. Alteración del mismo QT. Ya. Realmente este es un electrocardiograma totalmente alterado, es irregular. Si ustedes ven, hay un ensanchamiento de las ondas QRS, hay una elevación total, ensanchamiento del QRS, hay una elevación de la onda T, totalmente alta, picuda. Muy bien. Entonces, a este paciente, muy bien, doctora Guamán, a este paciente se le tomó un AGA de ingreso. Inmediatamente que llegó se le tomó un AGA. Doctora Jacobe, por favor, léame el AGA. Jacobe Alarcón Mónica. Doctor Deza Cayata. Sí, doctor. A ver, doctor, escuchamos. La doctora Jacobe tampoco está presente en clase por si acaso tiene falta. A ver, doctor Deza, le escuchamos. Bueno, el pH está en acidemia, ¿no? Está por debajo de los valores, igual que el PCO2. Aquí tengo el valor. Perdón. Léame solamente los valores, doctor. No se preocupe. Vamos a ir esto arreglando, ¿ya? Léame los valores. Dígame si está en rangos normales o no, nada más. Bueno, el pH se encuentra disminuido. La presión del CO2 está disminuido también. Dígame los valores normales. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Cuál es el valor normal del pH? Sí, doctor. Disculpe, tenía un inconveniente. El pH es 7.35 a 7.45 está en acidemia, ¿no? Está en 6.9. Pero está en una acidemia severa. Sí, Todo pH menor de 7,2 ya nosotros lo consideramos una acidemia severa. Este es un paciente de inicio nada más, por ese AGA es un paciente crítico. Continúe, doctor. Gracias. el PCO2 debería estar en 35 a 45, está en 8.3, muy por debajo. El PCO2 debería estar entre 95 y 100. Está en 161, ¿no? Está muy elevado. El bicarbonato debería estar en 24 más menos 2. Está en 1, ¿no? 1, un mil equivalente por litro. El Muy bien, doctor. sodio. Doctor Deza, hasta ahí nomás. Para terminar, solo para terminar, ¿usted con estos datos ya me puede decir cuál es el trastorno primario? Sí, doctor. Díganos. Es una acidosis respiratoria. Nuevamente le invoco, por favor, a pensar. Tranquilo, piense bonito y dígame.
No, perdón, es una acidosis metabólica, doctor, el bicarbonato. Claro. Sí, Para sí, que pero- sea acidosis respiratoria, ese PCO2 debe estar incrementado por encima de 45. ¿Recuerda? sí, 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 doctor. Muy bien, doctor Deza. Entonces, hasta ahí su participación. Gracias. Enrique González. Enrique González. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora. Muy bien, doctorita. Listo. Entonces, para el doctor Deza, esto es una acidosis metabólica. Ahora, ¿usted podría calcularme el PCO2 esperado, doctora? Sabiendo que el PCO2 esperado es igual al bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. ¿Puede hacerlo? Era bicarbonato por Por 1.5 más menos. 1.5 más 8 más menos 2. A ver, un ratito. A ver, háyelo. ¿Listo? ¿Quién lo hizo? Alguien levante la mano o ayúdelo a la doctora Enrique. 9,5, doctor. Ujú. ¿Cuánto? 9,5. 9,5, pero debe haber un rango, no más menos 2. El rango está de entre 7,5 y 11,5. Ya, entonces el rango 11. esperado Estaba de en 7 a 11. Ajá, 7.5 a 11.5, doctor. Muy bien, doctora Enríquez. Entonces, ¿su PCO2 esperado está dentro del rango? No. ¿Cómo no? Perdón. PCO2 dijo, ¿no? Claro, si usted me Sí, está sí, está. diciendo que es de... Está bien. Usted me, Es de usted me- 8.3. claro, está dentro de ese rango. O sea, sí es el esperado. Con lo cual, entonces decimos que esta es una acidosis metabólica pura. Si hubiera estado fuera del rango, hacia abajo o hacia arriba, dentro de eso que usted ha hallado, entonces sí sería un trastorno mixto, un trastorno agregado. Pero acá hay un solo trastorno, puro. Muy bien. Gracias, doctora. Ok, doctor. Doctor Gallegos. Presente, doctor. Doctor Gallegos Balcázar. Presente, doctor. Hola, ¿me escucha? Sí, doctor, me escuchamos. Hola. Muy bien, doctor. Entonces, tenemos establecido de que se trata de una acidosis metabólica pura, severa. Muy bien. Dentro de este contexto, de esta gasometría, ¿los otros valores restantes están normales? Siga usted leyendo y dígame Ya. si están normales el sodio, el potasio, la glucosa, la saturación. Dígame. Ya. El sodio está bajo. El cloro está también. Bueno, está en el rango. Lo que es de 95 a 105. El CO2 también está en el rango. La glucosa está elevada. Y el lactato, ¿verdad? Está 2, 1, sí está bien. Inferior a 2, sí. Está normal. No, el lactato normal es 1 milimol por litro. Eso es el lactato normal. Acá tenemos en 1.8. 1.8. Pero no le llama la atención otro dato más importante
que puede poner en peligro la vida del paciente? El sodio, doctor. El sodio. Por lo que está disminuido. Una hiponatremia. La hiponatremia generalmente cursa con trastornos neurológicos, pero acá lo que llama la atención es ese potasio, doctor. Tiene 8,8. A partir de 7 los pacientes ya son capaces de hacer paro cardíaco, doctor. Entonces, este paciente tiene 8,8. Por eso es que ese trazado electrocardiográfico que tiene es totalmente irregular e ileíble. Pero lo único que nos llama la atención es esas ondas T picudas. Por eso es que esto es totalmente irregular. Todo está ensanchado, todo está picudo, porque el potasio está en 8,8. Si no le damos manejo a este paciente, se va a morir. Gracias, doctor. De nada, doctor. Doctor Garay Enríquez. Sí, doctor. Muy bien. Continúe usted leyendo, por favor, y todo lo que sepa nos los va aclarando. Sí, doctor. Con respecto a los valores séricos, se tiene la glucosa 235 miligramos por decilitro, lo cual estaría elevado. La urea también a 586 miligramos por decilitro, que también está elevado. La creatinina 30,04 miligramos por decilitro, que también estaría elevado. El sodio, que se encuentra a valores, bueno, habría una hiponatremia, sodio 31,7 milimoles por litro. Los niveles de potasio estarían elevados, habría una hipercalemia de 9,36 milimol por litro y bueno, los niveles de cloro están al límite, ¿no? 96,2 milimol por litro. ¿Le llama la atención algo, doctor? ¿Hay algo que hacer por este paciente? ¿No hay nada por hacer? ¿Lo dejamos que siga la evolución natural de su enfermedad? ¿Qué le llama la atención? Sí, doctor, me llama la atención como mencionó los niveles de potasio, ¿no? Están elevados mayor del 7 en 9,36 y también, bueno, la urea y la creatinina, ¿no? Que estarían elevados, habría una disfunción renal bien marcada. Muy bien. Gracias, doctor Garay. Doctor de la Cruz. Doctor, bueno. Torres. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Sus opiniones respecto a estos valores, doctor. Sí, doctor. Bueno, a mí lo que me llama más la atención es la urea y creatinina, ¿no? Estos valores la urea mayor a 300, creatinina mayor a 10 es indicativo de diálisis, ¿no? Son criterios de diálisis. Hay que utilizarlo al paciente. Y la glucosa también está muy aumentada. Ya, muy bien. Entonces, dentro de ellos ahí tenemos hasta 3 criterios de diálisis, ¿no? Una urea mayor de 200, como bien dijo el doctor, la creatinina mayor de 10, pero a valores totalmente incrementados. Y el potasio también mayor de 7, que está en 9,36. Todos estos rangos, pues, sobrepasan totalmente y están demasiado elevados. Muy bien. Ya esto lo habían hecho ustedes. Entonces, en conclusión, estamos frente a un paciente que viene por una acidosis metabólica brutal, severa, que si yo comienzo a interpretar, primero digo, a ver cómo está el pH, acidemia. Busco el trastorno primario, el bicarbonato está en 1. El PCO2 esperado, que lo había calculado su compañera, que está dentro del rango normal, y por lo tanto es una acidosis metabólica pura,
descompensada. Descompensada. Preguntas, doctores. Hasta allí. ¿Alguna pregunta? Avanzamos entonces. Observen ustedes cómo, así como hicieron el diagnóstico ustedes de un trastorno severo que ponía en riesgo la vida del paciente, con una acidosis metabólica brutal, con una hipercalemia brutal, pese a que la AGA nos había dado indicios de que estaba con hipercalemia severa, los valores séricos salieron todavía mucho más elevados, mucho más elevados. Entonces, esos criterios que mencionó su compañero son criterios pues de laboratoriales de diálisis. Y este paciente tuvo que ser sometido a diálisis. Y recuerden que con la diálisis más o menos se corrige el 30% de todos los trastornos que pudiera tener el paciente. Postdiálisis, este paciente mejoró su pH, mejoró su bicarbonato, mejoró su PCO2. Doctora Guachua Guamán. Sí, doctor. Muy bien. A ver, doctorita, ahora léanos, por favor, haga poshemodiálisis y remarque qué es lo que le llama la atención. Ya, aquí tenemos un pH que está, si bien es cierto, dentro del rango, pero de todas maneras es uno corregido, ¿no? Está en 7.45. Lo normal debería estar 7.35 y 7.45. Y bueno, la presión parcial de CO2 está en 10.9, ¿no? Lo cual igual es bajo, pero se está recuperando, ¿no? Por así decirlo. Lo normal debería estar en 40, ¿no? Y la presión de O2 está en 127 y el bicarbonato también está, bueno, está en 10, está bajo todavía. Entonces esos son los valores resaltantes, por así decirlo. ¿Y el potasio qué le parece ahora? Y el potasio sí ha bajado, ¿no? De lo que estaba elevado. Está en... Muy bien. Entonces, ven ustedes cómo después de una diálisis el paciente se recupera notablemente. Y lo que más nos preocupaba era el potasio, que ya bajó a valores casi normales, 3,4, ¿no? Y el resto es compensatorio. Generalmente cuando un paciente entra a diálisis, las diálisis son consecutivas, 1, 2 y 3, y posteriormente ya se dejan a requerimientos. Muy bien. A ver. Doctora Hurtado Zárate. Sí, doctor. Muy bien, doctora. A ver. Interprete, por favor, haga. Calcule los valores. Ya. Bien, entonces... Le voy a ayudar. Ahí está. A ver. Primera regla, ¿qué busca usted? El trastorno primario. No, primera regla. Primero el pH. Ah, ya. Bien, en el pH vemos que está, podríamos decir que está en una alcalemia, ¿no? ¿Por qué? Porque está en 7.45, ¿no? En el borde, se podría decir. Ya, entonces está con tendencia a la alcalemia. Muy bien. Ya, eso es el trastorno del pH. Ahora sí, segunda regla, busque el trastorno primario. ¿Qué cosa le explica ese trastorno primario?
para la alcalemia que el PCO2 esté bajo, ¿no? Pero lo que quiero es que ustedes lo piensen, ¿ah? No que se dejen guiar por eso, piénsenlo. Entonces, hay un problema de pH, hay alcalemia, tengo que buscar el trastorno primario, tengo que recurrir al PCO2 y al bicarbonato. Entonces, ¿qué me explica el trastorno primario? El bicarbonato, lógicamente no, porque el bicarbonato está en 10 y te va a dar acidosis. Entonces, el PCO2 que está bajo, ¿no es cierto? Entonces, hay una alcalosis respiratoria. A ver, ¿puede usted calcular? Muy bien. En tercer lugar, la tercera regla es ver si este trastorno es puro, es mixto u otro trastorno agregado. ¿Cómo hacemos eso? Calculando el PCO2 esperado, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y usted utiliza esa regla. Y le sale de 21 a 23. ¿Y el PCO2 en cuánto está? En 10.9. En 10. Doctor, ¿no sería el bicarbonato esperado? ¿Por qué? Porque el trastorno primario es respiratorio, ¿no? Tenemos que ver la respuesta metabólica. Ya, muy bien. Claro. A ver, alcalosis respiratoria tendría que ver el bicarbonato esperado. Muy bien, doctora. ¿Cómo sería entonces? Para bicarbonato esperado es la fórmula. Con 0.4 es. Sí. Sería 12. Primero tendrían que definir, ¿esto es agudo o es crónico, no? Entonces, ¿es un trastorno respiratorio, agudo o crónico? Crónico. Crónico, no, me parece agudo. Entonces, en alcalosis respiratoria, recuerdan ustedes, acidosis respiratoria por cada 10 que aumenta el PCO2, el bicarbonato sube de 1 a 2. Por cada 10 que baja el PCO2, el bicarbonato baja 2 a 3. ¿Recuerdan? A ver quién lo encuentra. Hagan una regla de 3 simple. El PCO2 está en 10.9. Su valor normal del PCO2, pónganlo en 40 para que no se hagan bolas. Si está en 10.9, ¿cuánto bajó? Pongan ahí, por cada 10 que baja el bicarbonato, el PCO2, el bicarbonato baja de 2 a 3. Ahora bajó de 40 a 10,9, ¿ha bajado cuánto? Casi 30, 29.1. Si el PCO2 baja 29.1, ¿cuánto bajará el bicarbonato? Regla de 3 simple. De 4 a 6, ¿no? ¿Cuánto? Tiene que bajar de 4 a 6, el equivalente. De 4 a 6 por cada... Son 20, dijo el doctor. 30, porque está a 30. bajo de 40. Entonces, si son 30, es de 6 a 9. A 9. Tiene que bajar de 6 a 9, pero ya. De 6 a 9, de 24. 24 menos 6. 18. 18.
24 menos 9, 13. 24 menos 9, 13. No, 15. Si el rango está entre 15 y 18. ¿Encontraron? Estaría fuera del rango. Y el paciente está con 10. ¿Qué significa? Es un ¿Qué trastorno significa? que es un trastorno mixto. Que hay tanto... Perdón. Sí, pues hay tanto alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. Ujú. ¿Está claro, doctores? Si el rango no está dentro del normal, en este caso se ha encontrado que fluctúa entre 15 y 18, y este paciente tiene 10, significa que hay acidosis metabólica. Hay una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica, ¿ya? No es mixto, porque mixto es cuando hay alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica, o hay acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Ahí es mixto. Acá no, aquí hay una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica. Y lógicamente tiene que ser así, porque el paciente es un paciente que está en compensación de una acidosis metabólica severa. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver otro casito para finalizar. Doctora Jara Rojas. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. A ver, doctora, léanos el caso, por favor. Mujer de 90 años, antecedente hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, asma, fibrosis pulmonar. La hija refiere que la encuentra inconsciente, no responde al estímulo verbal ni físico, al examen soporosa, taquipneica, mal patrón ventilatorio, tórax y pulmones, roncos difusos, neurológico, Escala de SC. coma de Glasgow. Escala de coma de Glasgow. Ya. De 7, total de 7. Diagnóstico de ingreso, encefalopatía, etiología determinar. El 2 es descartar accidente cerebrovascular versus tóxico metabólico. 3, descartar sepsis del anciano. Muy bien. Entonces, de esta forma, el paciente ingresa con estos datos, ¿no? Con estos datos, ingresa así el paciente. Se ha tratado de resumir para no hacer tan florido, pero cuando ustedes lo hagan tienen que hacer una buena historia clínica. Muy bien. Entonces, ingresa este paciente y le toman este AGA. Vean cómo el AGA juega un papel importante en los pacientes críticos, ¿no? Inmediatamente le tomaron. Sí. Doctora Flores Oré. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, doctora. A ver, doctora, léanos por favor el AGA y precísenos qué cosa es lo que le llama más la atención. Bien, en este caso, doctor, está en una... El pH estaría dentro de lo normal. No, está en una... Esto está disminuido, está en una alcalemia, ya, porque esto debió variar entre el 7.35 a 7.45. La presión parcial de CO2 en este caso está aumentada, ha pasado más de los 45 milímetros de mercurio, entonces estaría en una acidosis respiratoria. La presión parcial de oxígeno estaría, bueno, dentro de lo normal, entre 80 a 100. El bicarbonato más bien está aumentado, pasó de los 26 mil equivalentes por litro. El sodio más bien estaría dentro de parámetro
normal, el potasio también, el cloro igual, ¿no? La saturación de oxígeno está ligeramente disminuida, ¿no? Debería ser entre 95 y 100%. La glucosa está elevado, ¿no? Y el lactato también está elevado. Ya, a ver de nuevo, comience por el pH y dígame qué es lo que observa. Es una alcalemia. Porque me dijo, ¿por qué alcalemia, doctora Flores? ¿Por qué alcalemia? Porque está en 7.153. Debió variar Ya. a partir de 135. Ya, pero el pH cuando está por debajo de 7.35 es alcalemia. Ah, no, disculpe, acidemia, doctor. Confundí los términos. Acidemia, doctor. Claro. Ya, Alcalemia se llama de corrijo. 745. Sí, sí, doctor, disculpe. Sí, Muy bien. Ya, doctora. Sí. Gracias. Doctor Flores. Presente, doctor. A ver, doctor Flores. Dígame usted el trastorno primario. Ok. Sería una, ya que es una acidosis, sería un tipo de acidosis, no, perdón, una acidosis respiratoria. Muy bien, doctor. Gracias. Es una acidosis respiratoria. El pH está en 7.15. Tenemos una acidemia. Busco yo quién está originando este problema. Me fijo en el bicarbonato. No, el bicarbonato no está en acidosis. Está en 30.9. Ojo, pero el PCO2 está elevado. Entonces es una acidosis respiratoria. Muy bien. Doctor Godoy. Presente, doctor. Doctor Dígame. Godoy. Muy bien. Lea usted los valores séricos e interprételos, doctor. Bueno, dice séricos de glucosa estaría en 107 miligramos por decilitro. Bueno, si el paciente estaría en ayunas, sería una glucosa en ayunas alterada, ¿no? Si estaría postprandial, podría tal vez ser adecuado. Una urea de 32.1, lo cual se encontraría elevado. Una creatinina de 0.7, que se encuentra dentro del parámetro, dentro de los parámetros. El sodio es 140.7, que también se encontraría dentro de los parámetros, ya que los parámetros 135 a 145. El potasio se encuentra en 4.49, el cual también estaría dentro de lo normal, y el cloro sería 104.8, el cual estaría también dentro de lo normal, ya que el cloro es hasta 105. Si me olvido. ¿Y por qué la urea se encuentra elevada? Usted me ha dicho que la urea está... ¿Cuál es su valor normal? Doctor. ¿Cuál es el valor normal, doctor? De la... Es a 20. ¿Desde 20 hasta cuánto? Sería desde 20 a, bueno, yo había leído que era 20, de hecho, no con parámetro exactamente. No, me está usted engañando, porque siempre todos los laboratorios tienen rangos, y eso ya les había explicado. Son rangos. Va desde 20 a 40, está normal. Muy bien, doctor. Doctora Guamaní. Sí, doctor. Muy bien. Lea el hemograma, doctora. Hasta el momento tenemos un paciente con una acidosis respiratoria severa. Lea el hemograma. Los leucocitos están incrementados, una leucocitosis. Los neutrófilos me parece que están aumentados. Ya. Están aumentados. Lo normal es 60-70%. Está en 82%. Neutrofilia, los abastonados están dentro del rango normal de 0 a 5%.
Las plaquetas, uy, no sé. Y Normales. la hemoglobina está disminuida, ¿no? Está una anemia. ¿Cómo va a estar la hemoglobina disminuida? ¿Cuál es el valor normal de la hemoglobina? 12, no, está bien, de 12 a 14. Yo los invito a repasar sus valores normales de laboratorio. ¿Ah? No tienen por qué tener esas dudas ya ustedes. Va a depender de si es hombre o es mujer, ¿no? Pero está dentro del valor normal. Muy bien. Gracias, doctora. Doctor Damián. Damián Millones. Doctor, buenas. A ver, doctor. Entonces tenemos una acidosis respiratoria en un paciente que está cursando con trastorno de sensorio y además de ello tiene problemas respiratorios, hay roncus difusus y le tomaron esta placa, mire usted, doctor. ¿Qué le parece esta radiografía? Un ratito. Ya. Veo opacidades, en este caso en la zona apical del pulmón derecho, ¿no? Y hay engrosamiento, una ramificación del, ¿cómo se llama? Del, no sé. Como se dice la palabra, un engrosamiento y opacificaciones de la rama vascular, ¿no? Del lado derecho y parte también del lado izquierdo. Además predomina del lado derecho. Muy bien, yo le voy a ir señalando algunas cosas y usted quiero que vaya contestando. Esta es una placa en un paciente con varias patologías, sobre todo senil. Dígame, mire usted, ¿esta placa estará bien ventilada para empezar? No. ¿Por qué no? Porque es que pasa que es un poco, como se dice, difuso y hay ¿cómo se? Para que una placa esté bien tomada, que sea de buena calidad, el paciente debería estar primero paradito. Esta es una paciente probablemente postrada porque está echada. Está echada. En segundo lugar, para que esté bien tomada, el paciente tiene que hacer una buena inspiración. Deben observarse como mínimo 5 espacios intercostales anteriores y 7 intercostales posteriores. Pero acá vemos que todas las costillas están pegadas, lo cual significa que no ha hecho una buena inspiración. Sin embargo, a pesar de todo ello, de que sea una placa de muy mala calidad, lo que más llama la atención es este patrón fibrótico, reticular que tiene, como tela de araña que está a los costados, observen, del corazón. Entonces nos habla de un problema fibrótico. Y además de eso tiene infiltrados intersticio alveolares que nos hablan de un problema de condensación. Y vean cómo el botón aórtico también está acá prominente, nos habla de calcificación, ¿ya? Entonces es una placa de patrón fibrótico que tiene infiltrados alveolares y que probablemente esté cursando con un problema neumónico agregado. Gracias, doctor. Doctora Espinosa. Doctora Espinosa. Espinosa Pacheco.
Doctora Espinosa Pacheco. La doctora Espinosa también tiene falta. Le avisan, por favor, para que después no haya problemas. Doctor Figueroa González. Doctor, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy bien, doctor. Entonces, como era una placa de muy mala calidad, nosotros dijimos, vamos a tomarle una tomografía. Y en esa tomografía vimos cortes mucho más precisos que nos hacen detectar el problema. ¿Qué observa usted, doctor, en esta tomografía? A ver, son chiquititos. Primero es la ventana pulmonar de tomografía en cortes axiales, que se ve a nivel, en el primer corte, a nivel apical, parece que hay una lesión. Sí, Dígame lo grosero, doctor. Dígame lo grosero, lo que te llama la atención. Se ve una imagen hiperdensa, doctor, hay una lesión a nivel apical. Ya. ¿En las demás? ¿En el resto? En la parte de abajo hay imágenes de formas reticulares, ¿no? Patrón reticular se puede decir. Ya. ¿Pero qué más? Fibróticas. Y disminución de la parénquima pulmonar también se nota en la parte posterior. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Hay infiltrados, ¿no? Infiltrados. Hay una neumonía. Acá hay, mira, ve, observen ustedes esta figura casi geométrica que hay. Hay un infiltrado, una hiperdensidad, una radioluz, hiperdensidad acá en la base, perdón, en la parte posterior del pulmón derecho. Y también del pulmón izquierdo, miren ustedes. Entonces nos habla de una neumonía agregada bilateral. ¿Ya? Entonces siempre enfóquense a tratar de evidenciar el motivo por el cual viene el paciente y sobre todo lo más saltante, ¿no? Después ya pueden ustedes, digamos, detallar, especificar ya cosas menos relevantes. Pero lo que llama la atención, aparte del patrón fibrótico, son estos infiltrados segmentarios, geométricos y estas hiperdensidades, ¿no? Que nos habla de procesos infecciosos neumónicos agudos. Muy bien, doctor. Muy bien. Y esta es la interpretación de lo que estábamos conversando, ¿no? El pH, primero yo tengo que leer el pH 7.15, lo cual me dice que hay una acidemia, que lo que está aumentado es el PCO2, por lo tanto el trastorno primario es una acidosis respiratoria, y acá quiero saber si este trastorno es puro, mixto o hay otro trastorno agregado, y utilizo la fórmula. Entonces, por cada aumento de 10 milímetros de mercurio, el bicarbonato aumenta 1 a 2. Entonces, el rango va de 5.1 a 10.2 y el bicarbonato esperado estaría pues entre 29, si le sumo a los 24, entre 29.1 a 34.2. Y yo tengo 30. Entonces, está dentro del rango. No dentro del rango. Entonces es una acidosis respiratoria pura y descompensada. ¿Por qué? Porque en la cuarta regla, para saber si está compensada o descompensada, si el pH está fuera del rango normal es descompensado y está dentro del rango normal es compensado. Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta hasta allí? Doctor, una pregunta. ¿Puedes volver a explicar eso para saber si es agudo o puro? Perdón, o crónico. ¿Cómo? Claro. Lo que les estaba diciendo es que observen siempre, eso es generalmente con el PCO2. En pacientes que tienen
Ya, lo otro que me estaba olvidando de decirles es, cuando ustedes toman el AGA, es para hacer el diagnóstico que ya lo están pensando. Entonces, si yo les digo, tengo un paciente varón de 67 años, fumador pesado y cursa con fibrosis pulmonar, y ustedes le van a tomar un AGA, la pregunta sería, ¿qué espero encontrar? Con esos antecedentes. ¿Qué espero encontrar con esos antecedentes en un paciente varón de 67 años, fumador pesado y con fibrosis? En el AGA, ¿qué espero encontrar? Lógicamente, lo que espero encontrar es un trastorno respiratorio y lo más probable es que sea retenedor de CO2 y lo más probable es que esté cursando con acidosis respiratoria. Si yo tengo un paciente que tiene diabetes mellitus de fondo por larga data o que ya tiene diagnóstico de enfermedad renal crónica en tratamiento, sigo sin otra patología en especial, ¿qué espero encontrar? Espero encontrar un problema renal, un problema metabólico. Y por lo tanto espero encontrar acidosis metabólica probablemente. Entonces, la gasometría me sirve a mí para hacer el diagnóstico, para seguir la evolución y para instaurar tratamientos. Sin embargo, cuando yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene antecedentes pulmonares crónicos y me cursa con valores elevados del PCO2, pero cambios mínimos en el pH, esto es crónico. Si tengo pacientes que no tienen antecedentes, pero que sin embargo viene por una neumonía COVID, entonces yo probablemente, severa, probablemente tenga un patrón de un CO2 elevado, pero con un pH también bien alterado, y esto es agudo. Entonces, para calcular esas cosas de forma práctica, pueden hacer como les estoy explicando. Si quieren cuantificarlo, simplemente multiplican el el PCO2 menos 40 por 0,08 por 10 en los pacientes agudos. Observen cómo acá se utiliza una constante que es más del doble que esta, porque se supone que en las respiratorias agudas los cambios van a ser más evidentes, más extensos que en las crónicas. ¿Me entendió, doctor? Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, doctores. Les agradezco su atención. Les dicen a la doctora o a los doctores Gamboa, Gómez, Jacobe y Espinosa que tienen falta en esta clase, ¿ya? Solo tienen asistencia en la primera. ¿La delegada quién es? ¿Quién es la delegada de este capítulo? Carmen. Ya, le hace presente, por favor, que tienen falta, ¿ya? Ya. Muy bien. Gracias. Doctor, muchas Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Ahí, doctor.